Buenas tardes, profesor. Bueno, mi equipo y yo vamos a exponerle el tema de tipos de sensores. Mi equipo está conformado por Martínez José Jorge Alberto, Olmedo López Armando Arturo y Rodríguez Martínez Cintia Jimena y su servidor Galicia Vega Bruno Naun. Bueno, vamos a comenzar con los tipos de sensores. El primer tipo de sensor del que voy a hablar es el sensor de proximidad. Bueno, este sensor son módulos que se utilizan para detectar la presencia de objetos cercanos. Este se podría dar un ejemplo como el de los teléfonos, que cuando te acercas, hay algunos teléfonos que detectan la proximidad. Estos teléfonos al momento de sentir la proximidad, eh, lo que hacen es encender, ¿no? Eh, no necesitan contacto físico, como ya se los había dicho con este ejemplo. Y se utilizan muchas aplicaciones. Volvamos al ejemplo del teléfono. Los sensores están capacitados para detectar la presencia de una área conductiva que altera un campo eléctrico, ¿no? Eh, en este caso, en los detectores de proximidad, existe el detector de proximidad infrarrojos. Es una combinación entre el LED emisor, lente direccional, lente receptor y una matriz de fotodetectora. El rango de detección que tiene es típicamente por el ángulo del haz de incidente, sin tener en cuenta la intensidad de la luz reflejada. Bueno, en los aviones tienen un sensor de proximidad. Cuando el avión empieza a marcar la proximidad, empieza a lanzar alertas a los pilotos. Empieza a lanzar alertas como una alerta que se llama Windshield. Empieza a marcar la alerta y esta empieza a dar los números de altura que empieza a tener el avión para poder empezar a descender, y empieza a marcar que está descendiendo, y es el detector de proximidad a la pista o a tierra, ¿no? Y bueno, el siguiente sensor que voy a platicar o que voy a explicar es el sensor de temperatura, ¿no? Este sensor se utiliza en diversas aplicaciones también, tales como aplicaciones para la elaboración de alimentos, climatización para controlar el ambiente, disposición médica, manipulación de productos químicos y control de dispositivos en el sector automotriz. Los sensores de temperatura se utilizan para medir el calor, para asegurar que el proceso se encuentre bien o bien dentro de un cierto rango, lo que proporciona de seguridad. Esto hace que haya como ejemplo, como los lentes de calor o las miras de calor, ¿no? Esas son los sensores son sensores de temperatura. Cuando tú ves hacia una parte que esté fría, obviamente lo va a marcar de un color amarillo, ¿no? Como el sensor, como va a poner una imagen. Y cuando ve un cuerpo, un ser vivo, que nosotros como seres vivos tenemos una temperatura, que es una temperatura muy de ciertos grados, y la marca. Y como la marca con colores más como alzantes, más así, ¿no? Entonces, pues empieza a lanzar un sensor de que hay pues un enemigo en casos de, no sé, en el ejército con los sensores de temperatura, como les digo, empieza a lanzar esa parte y marca que hay un enemigo, podría decirse, o en el caso de la aviación, sensor de temperatura, empieza a haber sensor de temperatura para cuando hay vuelo. Obviamente cuando hay vuelo empieza a marcar lo que sería el avión,
también, ¿no? Los aviones cercanos, empieza a marcar aviones cercanos, obviamente tienen temperatura y marca los cuerpos que vienen dentro del avión, obviamente va a detectar ellos, ¿no?